Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro ciclo de conferencias de este nuevo proyecto, iniciativa de la Facultad de Ciencias que nombramos Viaje Cuántico. Kareni ya habló un poco al respecto, pero bueno, vuelvo a repetir un poco qué es Viaje Cuántico. Viaje Cuántico es un proyecto cuya iniciativa nació de querer hacer algo por los 100 años de la mecánica cuántica. Eso por un lado. Y por otro lado, querer hacer algo diferente respecto a cómo se enseña la física en la Facultad de Ciencias y en general. Entonces, lo que proponemos es una serie de actividades que van a durar 4 meses de aquí a diciembre, que son actividades lúdicas, cuyo propósito sea ese, poder aprender mecánica cuántica y de una forma divertida, de una forma diferente, a través de juegos, actividades, charlas, en las que todos puedan participar y pues como una recompensa por haber participado, se van generando puntos a través de todas estas actividades mismas que ustedes, si los, bueno, los que están registrados pueden encontrar en la página de internet de este proyecto. Al final va a haber varios premios. El premio más grande es justamente que el primer lugar se va a llevar una tablet, pero va a haber una diferente cantidad de premios. Las personas que participaron en la actividad en presencial en la facultad la semana pasada pudieron obtener playeras, hubo también tlacuaches tejidos de regalo, etcétera. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la primer charla divulgativa que se titula Onda o partícula, la doble naturaleza de la realidad. Y la persona que va a iniciar con este ciclo de conferencias es el doctor Carlos Ramírez Ramos. Voy a decir un poco de su trayectoria. El doctor Carlos Ramírez Ramos es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde hace más de 10 años, su investigación se centra en la teoría de la dispersión cuántica coherente, la conducción mediada por estados de borde con protección topológica y la superconductividad. Em, Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en estas áreas. Es profesor habitual del curso de mecánica cuántica en la Facultad de Ciencias, donde combina la docencia con la formación de nuevas generaciones de físicos y a mí me gustaría agregar que es un excelente profesor de la facultad. Entonces, muchas gracias, Carlos, por aceptar participar en este proyecto y muchas gracias a todos los presentes por también continuar con estas actividades. Y espero que todos lo disfrutemos mucho. Muchas gracias, Jasmine, por la presentación y la invitación a este evento. Es algo que me da muchísimo gusto y sobre todo en un tema que me encanta, que es la mecánica cuántica. Eh, y pues bueno, un agradecimiento en general a todas las organizadoras. Creo que es un proyecto que espero que dé frutos muy interesantes entre toda la comunidad. Y pues bueno, ¿de qué les vengo a hablar hoy? De un tema que me gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar de esto porque finalmente es un tema que comprendemos poco. A final de cuentas siempre se escucha esto de que en mecánica cuántica tenemos esta dualidad onda-partícula y siempre existen un montón de ideas flotando por ahí, explicaciones que nos da la gente, etcétera. Y pues bueno, quisiera en este caso darles tal vez mi perspectiva personal, sin dejar de lado de que eventualmente pues son cosas que como toda la ciencia pueden llegar a modificarse con el tiempo y me gustaría que siempre estén abiertos y abiertas a esa posibilidad de, 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 de recibir nuevas actualizaciones sobre lo que conocemos. Entonces, ¿cómo va a estar organizada esta plática? Voy a comenzar con una pequeña introducción, una pequeña línea del tiempo de qué ha ocurrido desde que nació la mecánica cuántica, cómo llegamos a estas ideas. Explicaré un poco en términos generales lo que significa que tengamos una onda, una partícula, y en este sentido lo discutiré dentro del contexto de la luz. La luz que está formada, es una onda o está formada por partículas, cómo la podemos interpretar y eventualmente lo llevaremos estos mismos conceptos al caso de partículas con masa y finalmente presentaré algunas de las aplicaciones tecnológicas
se usan actualmente y que se considera que van a surgir en el futuro próximo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues básicamente 100 años de mecánica cuántica que surgieron justamente con el nacimiento de la ecuación de Schrödinger o la ecuación de Heisenberg en el año 1925, pero esta historia comenzó realmente un poco antes, aproximadamente en el 1900, en el año 1900 con Max Planck, quien tenía por ahí un problema interesantísimo que, del que hablaré un poco más adelante, en el cual resulta que para que se explicara el experimento de cuerpo negro, se necesitaba entender un poco más de fondo de qué estaba hecha la luz, cómo estaba compuesta, para que finalmente nuestras predicciones teóricas coincidan con el experimento. Einstein finalmente dio una interpretación a lo que hizo Planck y lo ocupó para explicar a su vez otro experimento que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Más adelante les platico un poco más de eso. Posteriormente, Louis de Broglie tomó esa propuesta de Einstein y consideró la posibilidad de explorar qué sucedía con partículas que consideramos que siempre son partículas, qué pasaría si las consideramos como ondas. Y a partir de ello, Schrödinger y Heisenberg toman esas ideas y formulan justamente las ecuaciones que gobiernan la mecánica cuántica y que siguen siendo válidas hasta la fecha. Algún punto importante tal vez que se logró después de este tipo de afirmaciones, la logró Heisenberg a través de su principio de incertidumbre, en el que aseguró que no se podía al mismo tiempo determinar la posición y el momento de las partículas, lo cual parecía bastante contraintuitivo con respecto a lo que se conocía hasta ese entonces. Posteriormente a eso, se hizo una generalización de la ecuación de Schrödinger hacia casos relativistas, casos que consideran partículas que se pueden mover a velocidades cercanas a la de la luz, y nació lo que se conoce como la ecuación de Dirac, en la cual se, él demostró que la solución de sus ecuaciones presuponía que debían de existir a la vez que un electrón, una partícula que era idéntica al electrón, pero con carga positiva, a la que llamó positrón. Y bueno, eventualmente estas partículas fueron detectadas en el experimento, haciendo finalmente un triunfo de la teoría. Durante todo el desarrollo de la mecánica cuántica, finalmente hubo eh, gente que estaba a favor de lo que se estaba encontrando y otros que no estaban tan a favor de lo que la mecánica cuántica estaba proponiendo. Y en ese sentido, en su momento, por ejemplo, tres detractores que son Einstein, Podolsky y Rosen, eh, plantearon una posibilidad en la cual un experimento hacía suponer que la información podía llegar a viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eventualmente, esta propuesta sirvió para formular ciertas desigualdades que finalmente establecen o exploran si la mecánica cuántica está completa o no, o si nos falta todavía cosas por conocer. Antes de resolver ese misterio de forma experimental, estas tres personas desarrollaron lo que se conoce actualmente como la electrodinámica cuántica, que se conoce como la teoría más exitosa que se puede comparar con el experimento, porque vamos, las predicciones que hacen pueden llegar a tener hasta 9 o más cifras significativas coincidentes con el experimento, y en ese sentido hacen que sea un medio muy útil para validar lo que nosotros estamos haciendo teóricamente. Finalmente, la conclusión de ¿está la mecánica cuántica completa o no? ¿Necesitamos todavía considerar cosas adicionales o no? Fue dada por Alan Aspect en 1982, demostrando que efectivamente la mecánica cuántica sí está completa. Y vamos, en ese sentido,
no tenemos, tenemos una teoría que por el momento, al menos, de acuerdo con los experimentos, describe por completo la forma en la que se presenta la realidad. Pero bueno, entonces, en todo esto, toda esta historia comenzó justamente con experimentos centrados dentro de este concepto de dualidad onda-partícula que pues me gustaría platicarles de esto el día de hoy. Entonces, quizá comencemos con un detalle sencillo. ¿Qué son las partículas? Quizá el punto más relevante de una partícula es que tiene posición y velocidad bien definida. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en que nuestro auto es una partícula y en ese sentido podemos ubicarlo en un mapa, podemos decir a qué velocidad va y a su vez si nosotros tomamos esa velocidad y la multiplicamos por la masa, obtenemos una cantidad a la que le llamamos el momento. Y ese momento es relevante porque eventualmente el concepto de masa que tenemos aquí es algo que es propio de las partículas y nos permite resolver, por ejemplo, qué tan fácil va a ser que nosotros empujemos dos partículas diferentes. Y entonces, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo que movamos un carro de juguete a que movamos un carro de verdad, ¿no? De alguna forma uno de ellos tiene más masa que el otro y aunque hagamos la misma fuerza, uno de ellos lo podríamos mover de forma mucho más sencilla que el otro. A su vez, una característica especial de las partículas, por ejemplo, aquí tenemos una pelota de fútbol que está pateando a alguien, podemos seguir su trayectoria y, por ejemplo, si nosotros en algún momento observamos que una partícula llegó a esta posición, sabemos que llegó de aquí siguiendo una trayectoria, siguiendo una serie de puntos intermedios que finalmente, en cierto tiempo, alcanzó algún otro punto en el espacio. El último punto, tal vez relevante, particularmente importante de las partículas, es que colisionan, voy a decirlo de esta manera, colisionan como partículas. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce una colisión entre dos partículas, los resultados finales pueden ser muy variados, pueden cumplir o satisfacer muchas posiciones finales diferentes. Pero sin importar cuál sea el proceso que sigamos, siempre se conserva la energía y siempre se conserva el momento total de las partículas. Pues bueno, las partículas entonces son ciertamente cosas que a los físicos nos gusta estudiar, nos gusta, por ejemplo, ver qué sucede si lanzamos una bala de cañón y quisiéramos saber en dónde va a caer, por ejemplo, entre otras cosas. Y otro de los fenómenos, por ejemplo, que terminan siendo relevantes es justamente los fenómenos ondulatorios. ¿Qué son las ondas? Pues podríamos verlo, por ejemplo, aquí tenemos ondas que se presentan en una cuerda de guitarra y observamos que finalmente esas ondas son vibraciones que se van propagando a lo largo de las cuerdas. Igualmente, si nosotros lanzamos una piedra en un lago, veremos que se forman ondas que se expanden alrededor de donde cayó la piedra, o también tenemos ondas de sonido que finalmente están viajando a lo largo por medio del aire, haciendo compresiones del aire. De forma moderna también escuchamos mucho acerca de las ondas gravitacionales, que en este caso son ondas que se propagan en el espacio-tiempo y que son, por supuesto, cosas también bastante interesantes. En términos generales, podemos ver algunas características. Las ondas definitivamente no son partículas, no tienen masa. Nosotros no podemos decir que estas vibraciones tienen masa. No podemos decir que tienen una posición bien definida, más bien parecen expandirse en el espacio. A su vez, necesitan un medio para poder propagarse, entre otras cosas. Y quizá las características más generales que podemos observar de las ondas se pueden ver en este dibujo. Nosotros tenemos puntos de la onda en donde se logran cúspides de la onda, valles de la onda. Estas cúspides las llamamos crestas. La altura entre la posición de equilibrio y la cúspide le llamamos amplitud y a su vez la distancia entre dos cúspides le llamamos la longitud de onda. Entonces, con las características que eventualmente definen a una onda tienen que ver con estas cantidades y normalmente no hablamos de ondas que tienen masa, ni posición, ni velocidad, ni
ni otras características que asociamos normalmente a las partículas. ¿Y qué propiedades cumplen las ondas en este caso? Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la reflexión. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los murciélagos no pueden ver bien y entonces usan chasquidos emiten sonidos que al encontrarse con sus presas se reflejan estos sonidos y escuchando estos sonidos pueden ubicar dónde se encuentran y finalmente capturarlas, no importa si están en la oscuridad. Igualmente presentan un fenómeno que se llama refracción. Resulta que si el medio en el cual se propagan las ondas no es homogéneo, sino que tenemos diferentes densidades o diferentes propiedades en el medio, entonces sucede que esas ondas se cambian su dirección y a este fenómeno se le conoce como refracción. Entonces, por ejemplo, esta personita que está aquí está tratando de avisarle algo a la persona que está aquí en la lancha, pero debido a las diferencias de temperatura en el aire, podría ser que ese mensaje no lo logre escuchar. Otra característica curiosa de las ondas es que tienen una propiedad que se le conoce como difracción. Quizá han puesto atención alguna vez, ustedes pueden estar en un cuarto de su casa, gritar fuerte y la persona que está en la sala los va a escuchar. Y esto es porque las ondas que ustedes emiten pueden eventualmente al cruzar la puerta ser reemitidas en diferentes direcciones. Estas direcciones pues van a depender un tanto de cómo sea la apertura o el lugar en donde se están propagando. Si la puerta es muy grande, por ejemplo, se van a torcer poco estas ondas, pero si la puerta es más pequeña, esa difracción termina siendo en un ángulo muchísimo más amplio. Y un último fenómeno que presentan las ondas es el de la interferencia. Resulta que si nosotros tenemos dos ondas que van viajando y estas ondas coinciden en sus crestas y en sus valles, entonces se produce una onda que suma las dos amplitudes que tenemos aquí. De tal forma que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos bocinas que emiten el mismo sonido y estamos en la ubicación correcta, veríamos o escucharíamos un sonido amplificado. Pero a su vez, si colocáramos unas bocinas en otras posiciones, podría suceder que no escuchemos absolutamente nada, al menos dependiendo de la frecuencia en la que estemos se esté produciendo este sonido. A esto se le conoce como interferencia constructiva y a esto se le conoce como interferencia destructiva. Y justamente lo que nos dice es que las ondas no colisionan. En lugar de colisionar, las ondas se superponen y se suman. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que está haciendo vibraciones en la superficie de un lago y lo que vemos es que aquí, por ejemplo, en estas líneas tenemos interferencia destructiva, el lago ni se inmuta, mientras que en los lugares complementarios tenemos interferencia constructiva, de tal manera que tenemos olas que se hacen más amplias. Y pues bueno, ¿qué sería la luz entonces? ¿Qué propiedades tiene la luz y qué podríamos destacar? Pues la primera de ellas está claro que tiene refracción. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un lápiz en un vaso de agua, lo que observamos es que pareciera que el lápiz cambiara su dirección. Y esto se debe a que justamente la luz con la que estamos iluminando el lápiz cambia su dirección cuando viaja por el agua o cuando viaja por el aire. Igualmente presentan el fenómeno de reflexión. Si nosotros vemos, por ejemplo, la superficie de un lago muy calmado, podríamos visualizar el espejo de lo que está enfrente de nosotros. Además, otro detalle que observamos en la luz es que presenta diferentes colores. Por ejemplo, en un arco iris tenemos la presencia de distintos colores y quisiéramos entonces saber a qué se debe esto. Y eso es algo que se preguntó la gente en el pasado, desde hace mucho tiempo, desde los griegos en realidad, pero no quisiera comenzar tan lejos, quisiera irme a una época un tanto más reciente, alrededor del año 1700, cuando Huygens propuso que debido a esas propiedades que presenta la luz, todo le parecía indicar que la luz es una onda. Y lo que él dijo fue lo siguiente: tomemos un frente de onda, un lugar en donde se está produciendo una de estas olas, y consideremos que cada uno de los puntos de esta onda
es un nuevo frente, es una nueva fuente de la onda, como si lanzáramos una piedrita pequeñita en cada parte de esta línea. Cada uno de esos produciría, cada uno de esos lugares, de esas onditas, produciría una onda que se va expandiendo. Y si nosotros sumáramos todas estas ondas, interferirían de forma constructiva un tiempo después, produciendo un nuevo frente de onda. Y entonces con eso se explica el por qué las ondas se van expandiendo a medida que nosotros avanzamos en el tiempo. Pues estas ondas se pueden ir propagando de forma plana o se pueden ir propagando de forma circular, todas ellas siguiendo el mismo principio. Y por ejemplo, él ocupó este argumento para explicar la refracción. Lo que él dijo fue, en el aire nosotros tenemos una cierta velocidad para las ondas de luz que se están propagando y cuando llegamos a un medio como el agua, estas ondas se propagan a una velocidad menor. Pero notamos aquí que como la onda viene en un ángulo, las onditas que llegan en esta sección van a llegar primero y una vez que llegan aquí se van a propagar más lento que las que llegan acá que todavía se pueden propagar rápido. Como resultado de ello, lo que sucede entonces es precisamente lo que observamos, de que la luz cambia su dirección o parece cambiar su dirección. Bueno, cambia su dirección justamente y a este fenómeno le llamamos refracción. Unos años más tarde apareció Isaac Newton y volvió a trabajar, también se le ocurrió trabajar en este mismo problema y particularmente él hizo un experimento en donde utilizó un prisma que, con el cual iluminó con la luz del sol y notó que por medio de este prisma podía separar los colores, los diferentes colores que tiene la luz. Y pues automáticamente lo que dijo fue, entonces significa que en realidad la luz blanca, la luz que viene del sol, está compuesta de muchos colores, de muchas partículas. Él consideró que la explicación más adecuada para tener diferentes colores es que se trataba de partículas y cada una de estas partículas pueden moverse a diferente velocidad. Esa diferencia de velocidad es lo que hace que eventualmente puedan ser separadas en el prisma. En su caso, la explicación que dio al fenómeno de la refracción fue diciendo de que a medida que las partículas se acercan al medio, al agua, estas partículas sufren una fuerza de atracción y esa fuerza de atracción hace que se muevan más rápido en esta dirección y por eso es que la luz se dobla. Cuando dejan el agua, esa fuerza a su vez hace que se frenen y entonces vuelven otra vez a su ángulo que tenían previamente. Entonces, dos maneras diferentes de explicar la refracción. Sin embargo, Newton para entonces era un personajazo que ya había postulado las leyes de la mecánica celeste y otras cosas, y pues simplemente su influencia fue sumamente importante y durante los siguientes años la gente quedó muy, muy convencida de que la teoría de Newton era la más adecuada para explicar cómo se comporta la luz. Entonces, en ese sentido, se quedó la historia, al menos de 1700 a 1800, con un debate fuerte, muy cargado hacia el lado de que la luz está hecha de partículas. Posteriormente, pues bueno, la tecnología avanzó un poco y para los años 1800 apareció un personaje que se llama Thomas Young, que dijo, voy a hacer el experimento que corresponde al experimento de la interferencia. Vamos a ver si la luz interfiere o no. Resultaría entonces que si la luz estuviera compuesta de partículas, entonces tendríamos un cierto resultado, básicamente dos manchones en una pantalla, que corresponderían a cada uno de los posibles formas de llegar los fotones de la fuente a la pantalla, atravesando en este caso dos rendijas. Por otro lado, si la luz está hecha de ondas, entonces cuando atraviesen las rendijas, la luz se difracta, funciona como si fueran nuevos frentes de onda, y esos frentes de onda entonces deben de interferir y como consecuencia de ello, producir máximos y mínimos en la pantalla, lugares que se iluminan y lugares que están oscuros. ¿Qué sucedió cuando hizo el experimento? Si tiene una sola rendija,
obtuvo este resultado, básicamente el resultado de tener una difracción. Entonces, eso ya de entrada va en el camino de interpretar a la luz como una onda, porque recuerden que las ondas logran dar vueltas a las puertas, las partículas van derecho. Y cuando puso dos rendijas, lo que observó fue la generación de un patrón de interferencia. Entonces, no hay duda, la luz es una onda y tenemos que tirar abajo la opción de que la luz estaba hecha de partículas. Sin embargo, en su momento quedaba todavía pendiente, era eh, si la luz es una onda, ¿en qué se propaga? La respuesta llegó unas décadas después, cuando Maxwell planteó, ordenó las ecuaciones del electromagnetismo en cuatro ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Maxwell, y observó que si manipulaba esas ecuaciones, entonces podía encontrar una solución o una ecuación ondulatoria para el campo eléctrico y para el campo magnético. Y a su vez evaluó a qué velocidad se propagaría esa onda, y lo que descubrió en ese momento es que esas ondas se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, parecería mucha coincidencia que haya una onda que se propaga a la velocidad de la luz. Inmediatamente logró hacer esa conexión, ese clic, y notó que entonces la luz no puede ser otra cosa más que una onda electromagnética que se está propagando, y eventualmente se confirmó por medio de experimentos de ondas de radio. Entonces, no hay duda, 1865 aproximadamente, definitivamente la luz está hecha o es una onda. ¿Se acaba ahí la historia? Pues no necesariamente. ¿Qué sucede cuando nosotros revisamos un experimento diferente? Este es el experimento que se le conoce como el experimento de la radiación de cuerpo negro. Aquí lo que tenemos es un metal que tiene una cierta temperatura, y dentro de ese metal hacemos un agujero. Un agujero dentro de un metal está vacío, pero en realidad no está totalmente vacío, porque resulta que si las ondas electromagnéticas pueden estar en el vacío, entonces puede haber ondas electromagnéticas dentro de este agujero. Para poder observar qué sucede ahí adentro, entonces le hacemos un pequeño orificio al metal y vemos a su vez cuál es la intensidad de la luz como función de la longitud de onda de las ondas electromagnéticas que están ahí adentro. Y lo que se observó es finalmente estas curvas que podemos ver aquí en azul, en verde y en rojo. Son curvas que muestran que si el metal está más caliente, entonces la luz que proviene de adentro se ve de un tono más azul, mientras que si el metal está más frío, entonces la luz que proviene del cuerpo negro tiene un tono más rojo. Entonces, de hecho, este sigue siendo todavía o es una manera, por ejemplo, de determinar la temperatura a través de cámaras. Nosotros podríamos analizar cuál es el espectro que emite cada persona y compararlo con dónde se encuentra el pico para determinar dónde se encuentra la temperatura. Sin embargo, ¿qué sucedió? Cuando la gente intentó resolver este problema, se encontró con que la teoría clásica, utilizando ondas, decía que el comportamiento que deberíamos de observar debería de seguir una curva como la de la negra. Y eso quiere decir que entre menos longitud de onda tenga, más intenso debería de ser el haz de luz, lo cual por supuesto no coincide con el experimento. Y a esto en su momento se le conoció como la catástrofe ultravioleta. La solución a este problema llegó cuando Max Planck abordó nuevamente las cosas que tenemos aquí y dijo, bueno, ¿cuál es el detalle de la teoría clásica? La teoría clásica lo que dice es que tenemos ondas, las ondas pueden tener cualquier amplitud y por lo tanto pueden tener cualquier energía. Y se le ocurrió algo que realmente él mismo, me parece, no explicó por qué. Dijo, ¿y qué pasaría si la energía que le estamos poniendo a las ondas fuera proporcional a una constante multiplicada por la frecuencia que tiene la onda?
Y entonces hizo esta propuesta. Y cuando lo hizo esa propuesta, resultó que coincidía todo con el experimento, únicamente ajustando cuánto valía H. Eventualmente esa constante H se conoce como la constante de Planck y bueno, tiene de hecho gran relevancia en mecánica cuántica, pero el punto es, ¿por qué la energía tenía que tener estos valores? No lo explicó para nada. La explicación vino 5 años después cuando Albert Einstein observó esto y dijo, la explicación es simplemente muy sencilla. Significa que la luz está hecha de partículas. ¿Por qué? Porque podríamos suponer que cada partícula tiene una energía h nu y entonces decir que tenemos una, dos, tres, cuatro, etcétera, es lo mismo que decir que tenemos uno, dos, tres, cuatro partículas de todas estas. A esas partículas él le llamó cuantos de luz y actualmente se le conoce como fotones. No solo eso, digo, la gente que propone una explicación a estas cosas tiene que comprobarlo con otro experimento y esto fue lo que hizo Einstein. Revisó otro experimento sin una explicación clara, que es el efecto fotoeléctrico, en el cual resulta que si nosotros incidimos luz sobre un cátodo, podemos arrancar algunos electrones de este cátodo para que logren llegar a un ánodo y entonces circule una corriente a lo largo de un sistema que no está conectado directamente. Sin embargo, esto solo ocurría si le dábamos, si incidíamos luz de la frecuencia correcta. Entonces, ¿cómo se explica esto ahora? Pues bueno, si nosotros ponemos luz con la frecuencia correcta, este fotón que viene acá le da la suficiente energía al electrón para que logre escapar del cátodo. Si no tiene suficiente frecuencia, entonces su energía no alcanza para que logre escapar y por eso no vemos que esos electrones se liberen. No solo eso, Einstein para entonces justo estaba estrenando su teoría de la relatividad especial y todo el mundo conocemos esta ecuación, ¿no? La ecuación de energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, esta es una versión de una ecuación un tanto más general que dice que la energía depende de esta forma de la masa y del momento. Si tenemos una partícula en reposo, una partícula que no tiene momento, entonces recuperamos esa ecuación que conocemos. Y por otro lado, si resulta que no tiene masa, entonces tenemos otra expresión de la energía en términos de su Ya sé. momento. ¿Sí? Y en este sentido, Einstein lo que dijo fue, los fotones, o bueno, los cuantos de luz que viven en una onda electromagnética viajan a la velocidad de la luz, porque la luz se propaga a esa velocidad. Y la única forma en la que una partícula puede viajar a la velocidad de la luz, según su teoría, es que no tenga masa. Así que los fotones deben de estar relacionados con un momento a través de esta expresión. Manipulando esta expresión, eventualmente llegó a que entonces, si nosotros tenemos un campo electromagnético descrito por esta ecuación, donde los campos electromagnéticos normalmente los describimos con un vector de onda k que apunta en la dirección en la que se propaga la onda y una frecuencia omega, entonces la energía de las partículas va como h barra omega y el momento de las partículas va como h barra k. Y este fue un salto importantísimo porque está conectando justamente el comportamiento ondulatorio con el comportamiento que nosotros asociamos a una partícula. Entonces, una cosa que se ve como una onda, eventualmente está hecho de partículas llamadas fotones que tienen energía y momento bien definidos. La gente como quiera no consideraba que esta era una prueba definitiva de que la luz estaba hecha de partículas. Vamos, ya habían pasado tantos años convenciéndose de que la luz es una onda para que otra vez digan que son partículas, pero eventualmente Compton realizó un experimento que él mismo resolvió, en donde demostró que un fotón puede interactuar con un electrón colisionando. Y cuando dos partículas colisionan, se conserva la energía y se conserva el momento, y efectivamente el experimento era consistente con esa afirmación. Entonces, en ese sentido, pues
¿qué diríamos al respecto? La luz es una onda, es lo que nos dicen los experimentos, pero a su vez el efecto fotoeléctrico, el, la dispersión Compton y el experimento de cuerpo negro nos dice que también son partículas. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a dar una pequeña pausa para preguntas. En este momento me gustaría que se animen a realizarle preguntas al doctor. Recuerden que la idea de este tipo de dinámicas es que podamos sentir que somos parte de la conversación, ¿no? Que estamos apropiándonos del conocimiento, pero sobre todo que pues estamos creando una comunidad, ¿no? Entonces la idea es que a través de sus comentarios, dudas, podamos también evaluar el la eficacia de nuestro proyecto, ¿no? Que es viaje cuántico. Entonces, en ese sentido, pues nos gustaría muchísimo que ustedes nos pudieran compartir hasta este momento de la charla alguna duda, algún comentario, algo. Y algo muy importante, digo, también destacar, esto no es nada sencillo, vamos, estamos hablando de que pasaron por lo menos 200 años para que llegáramos a esto, y les doy el spoiler del final de la plática, todavía no lo entendemos. Exacto, de en media hora hablamos de que casi 200 años. Entonces, sí. O igual y no preguntas, pero algún comentario, algo que quieran agregar de hasta el momento cómo vamos. Digo, también si no se está entendiendo, se vale. Es la idea, justamente. Acuérdense que estamos. Me dicen y profundizo un poco más, claro. Pero ya por lo menos tenemos un corazoncito de reacción. Ahí estamos, ya estamos rompiendo el hielo. Pero, o sea, también se vale que a lo mejor no somos físicos, físicas, nos dedicamos a otra cosa y pues quizás también por eso no se nos ocurren preguntas así como puntuales y justo eso es lo que a mí me interesa como dejar en claro ahorita con mi comentario, ¿no? O sea, que pretendemos pues acercar la cuántica a todo el público que quiera hacerlo, ¿no? Que quitemos como esa barrera de que es muy difícil, que está muy confuso, que, o sea, las mil cosas mentales que ya nos hemos construido a lo largo de los años para estar tan alejados de la ciencia, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los propósitos de de este panel, ¿no? Hay una pregunta ya. Sebastián Sala Baltasar, muchas gracias por preguntar. Dice, si en el experimento de la doble rendija se hubiera podido desarrollar las ideas de la mecánica cuántica o fue lo más fundamental. En realidad, digamos, la doble rendija abrió el camino hacia que algo nos faltaba, definitivamente. Vamos, antes de que tuviéramos este experimento de la doble rendija, nosotros podríamos pensar en que la luz, pues bueno, puede ser
explicada de muchas maneras, puede ser explicada como una partícula, puede ser explicada como una onda. Quizá eventualmente pudieron surgir incluso fenómenos bastante extraños. Vamos, en la época de los griegos, cuando se filosofaba mucho al respecto, se creía que para que nosotros pudiéramos ver un objeto, por ejemplo, teníamos que lanzar haces de luz hacia el objeto para que lo pudiéramos ver, como si fuera fuego que salía de nuestros ojos. Y finalmente es algo que ha tenido una evolución paulatina a lo largo de los siglos. En épocas de Newton, justamente podríamos decir que comenzó una revolución importante de la ciencia que hizo ver que necesitábamos siempre comparar el experimento con lo que nosotros estábamos proponiendo teóricamente. En este caso, la propuesta de la doble rendija fue el desenlace satisfactorio para comprobar que eventualmente la luz sí es una onda. Y noten aquí que he dicho algo importantísimo porque Einstein nunca dijo que la luz no era una onda. Einstein solo dijo, la luz está también hecha de partículas. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos es, al mismo tiempo debe de ser onda y partícula. Pero ¿cómo? Y claro, necesitamos ir a los experimentos, necesitamos más. Yo tengo otra pregunta, Carlos, que se me acaba de ocurrir. Sí. Eh, en tu opinión, y tú que das el curso de mecánica cuántica en la facultad, ¿cuál crees que es la parte más difícil de enseñar en el curso No, a los de la facultad? la parte más difícil de enseñar es realmente considero que es liberarse de las creencias que ya se tienen. O sea, siempre casi todos los alumnos que eventualmente tengo llegan con creencias de yo escuché tal cosa, yo escuché lo otro. Yo escuché que la función de onda, bueno, que más bien en la mecánica cuántica lo que tenemos son ondas que colapsan, etcétera. Un montón de cosas que en algún momento alguien les ha dicho, lo han leído o se han creído en todo caso. Y muchas Y, veces sí es necesario como que tocar esos puntos finos de decir, no es tanto como crees. y por ejemplo, ¿tú crees que todo esto de que se ha puesto de moda, de que ahora todo es cuántico, que tu interior cuántico, el yo cuántico y esas cosas, ¿crees Bueno, que eso afecta como en este tipo eh, de creencias? De que el, hay gente asu- que llega con esas creencias. el asunto es que la mecánica cuántica tiene un aspecto filosófico importante. Pero lo veré un poquito más adelante, pero eventualmente tenemos este punto, este asunto que no sabemos cómo reconciliar. Y la reconciliación involucra a su vez tomar un partido. Muchas veces es, pues bueno, así son las cosas, no sé por qué, pero así son. Y otras veces sí es las cosas suceden porque yo las vi. Y entonces empodera a las personas que tienen conciencia. Hay un par de preguntas más. La que Sí, sigue es de Alan Martín Hernández. Gracias sí. por preguntar, Alan. ¿En qué momento se entendió que la física clásica no era suficiente? Mm. En el momento en el cual la ecuación de Schrödinger tuvo éxito, yo consideraría. Antes de ello, antes de que se hicieran incluso este tipo de argumentos, esto estamos hablando de 1927, por ejemplo, la dispersión Sí. Compton, se creía que todavía había manera de explicar las cosas por medio de mecánica clásica, solo que las Tiene gente explicaciones corta. simplemente eran demasiado rebuscadas. Entonces no teníamos, tal vez era que no conocíamos qué estaba sucediendo en el fondo y pasaban cosas raras cuando ya juntábamos el arreglo experimental, pero en realidad todo todavía era clásico, todo todavía tenía una explicación rebuscada tal vez para las cosas. En el momento que la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger se estableció y todo lo demás, y se vio que el éxito que tenía y cómo corregía todas las contradicciones que venían de la mecánica clásica, yo diría que ese fue el punto especial en el cual la gente dijo, ok, la mecánica clásica definitivamente no vale.
Hay otra pregunta de Ángel Jaén Mendoza. Muchas gracias. Em, Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si agregamos una posible tercer rendija? ¿O Ah, qué es una pregunta pasaría muy interesante. con infinitas rendijas de diferentes grosores? Es una pregunta muy, muy interesante, claro. Si agregamos otra rendija, voy a ponerlo de esta forma. Dos rendijas forman un patrón de interferencia como el que tenemos acá. Conforme empezamos a poner más rendijas y particularmente infinitas rendijas, si las ponemos periódicamente, resulta que a medida que avanzamos con rendijas, estas líneas brillantes que vemos acá empiezan a dividirse y aparece una línea oscura en medio. Y entonces poco a poco empieza a volverse un espectro que va intercalando de una forma más fina el espectro de interferencia. Digamos, es como si en cada banda brillante a su vez se presentara un nuevo espectro de interferencia pequeñito. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Una sola rendija, vemos simplemente un manchón, una mancha uniforme. Dos rendijas, entonces esencialmente sigue siendo la misma curva de brillo, pero ahora tenemos regiones oscuras y regiones claras. Conforme vayamos agregando más rendijas, pues más y más fino se empieza a volver esto. Muy interesante la pregunta, gracias. Muy bien, Bueno, pues creo que entonces podemos continuar, ¿vale? vale, Si vale. alguien más quiere preguntar, puede ir dejando sus preguntas en el chat. Bueno, Sí. empecemos entonces a poner las cosas un poco más extrañas. ¿Qué es lo que nos dice el experimento de la doble rendija? Nos dice, pues bueno, la fuente de luz, si lo interpretamos como ondas, emite ondas. Estas ondas atraviesan cada uno de los orificios de cada una de las rendijas y cada una de estas rendijas a su vez sirve como una nueva fuente de ondas y la, la interferencia de las dos es la que forma este espectro en la pantalla. Y nos podríamos preguntar qué pasaría si le ponemos un cristal oscuro entre la fuente entre la fuente de luz y las rendijas. Pues bueno, lo que ocurriría es que veríamos lo mismo si esto fueran ondas, veríamos lo mismo solamente un poco más oscuro. Y si le ponemos dos, más oscuro. Si le ponemos varias, pues poco a poco se va volviendo más oscuro. Y esto es lo que nosotros esperaríamos ver en una interpretación ondulatoria, una interpretación de ondas. Nosotros vamos y lanzamos una piedra en un lago, a medida que esa onda se va expandiendo, empezamos a ver cómo poco a poco se va diluyendo, se va haciendo cada vez más tenue. Es esencialmente el mismo efecto que esperaríamos ver aquí, si esto fuera cierto. Pero cuando vamos al experimento, no es así. ¿Qué sucede? Que si ponemos suficientes de estos cristales oscuros que no dejan pasar tanto la luz, resulta que en algún instante veremos un destello y nada más. No veremos, como acá, franjas que simplemente se atenuaron, sino un destello de luz en algún lugar. Y si esperamos un poco más, empezarán a aparecer más destellos. Y después, más destellos cada vez. Si esperamos suficiente, empezamos a ver cómo poco a poco estos destellos que parecían haber ocurrido en cualquier lugar arbitrario, no sucedieron tan arbitrariamente, sino que se acomodan en los lugares donde nosotros esperábamos ver franjas de luz. Pero no llegan, repito, no llegan al mismo tiempo en todos lados, sino que llegan como destellos puntuales. Y solo cuando esperamos suficiente tiempo es que ya recuperamos el espectro que esperábamos ver. Entonces, en este sentido, definitivamente ese experimento defiende la idea de que la luz está hecha de partículas, porque cada vez que la detectamos como un destello en un lugar. ¿Por qué cuando originalmente, cuando no poníamos estos cristales oscuros, veíamos todo uniforme?
Pues porque llegan muchas partículas muy rápido. Y entonces al llegar tan rápido, tan de repente, pues llenan de inmediato, es como si cayeran muchos destellos por todos lados y llenan de inmediato las franjas que nosotros vemos de luz, las franjas de interferencia. Pero si lo hacemos poco a poco, podemos ver cómo esos destellos caen uno a la vez. Y entonces, en ese sentido, significa que nuestra interpretación de ondas no era tan correcta como creíamos. La interpretación de onda decía, todas las ondas deben de llegar esencialmente a todos los puntos de la pantalla, pero este experimento nos muestra que no, que llegan un destello a la vez. Pero aquí tenemos un asunto. El lado ondulatorio lo podíamos predecir. Era muy fácil saber cómo sale este espectro de interferencia, porque lo que teníamos que hacer era simplemente sumar estos frentes de onda y donde quiera que hubiera interferencia constructiva veíamos luz y donde quiera que hubiera interferencia destructiva vemos una zona oscura. En el caso de partículas nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó este fotón, esta partícula, de la fuente hasta acá? Nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿cruzó por arriba? ¿Cruzó por abajo? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cómo fue que logró llegar ahí? Y sobre todo, ¿cómo es que después de acumular muchos intentos, este sería una repetición del mismo experimento? Si lo hiciéramos una vez, por ejemplo, podríamos detectar el fotón por acá. Si hacemos otro experimento diferente, quitamos esta pantalla y ponemos otra pantalla, puede ser una placa fotográfica, tal vez lo detectaríamos aquí. Y cada vez que hagamos el experimento resulta que cae en diferente lugar. Entonces, en ese sentido, como en cada ocasión lo detectamos en distinto sitio, no tenemos manera de decir, ok, movemos la pantalla un poco más adelante para ver cómo llegó. No tenemos esa opción, porque la siguiente vez no llegará acá, llegará por otro lado. Entonces no podemos comparar. Por otro lado, si nosotros localizáramos dónde se encuentra cada destello y los juntáramos en una sola placa, veríamos justamente el patrón de interferencia que esperamos ver. En ese sentido, nos quedamos con la idea de que, bueno, este resultado parece ser aleatorio. Y esto desató en su momento una controversia bastante intensa entre Einstein y Bohr. Bohr defendiendo que definitivamente los resultados son totalmente aleatorios y no podemos saber dónde va a llegar el siguiente destello. Y Einstein diciendo, Dios no juega los dados, el azar no debe de existir. Si un fotón llegó aquí es porque llegó de alguna manera y algo sucedió en medio, solo que no sabemos cómo medirlo. Este fue un debate que eventualmente ganó Bohr. Tenemos experimentos actuales que realmente nos dicen que las cosas o los fotones llegan sin saber o de una forma totalmente aleatoria que aparentemente no siguen ninguna trayectoria particular. Y podríamos intentar, por ejemplo, ver qué trayectoria siguió. Una manera de hacerlo es, pensemos en que los fotones pasan o por arriba o por abajo. Entonces, una manera de visualizar cuáles pasaron por arriba sería cerrar la rendija de abajo. Y tenemos un resultado que no reproduce el espectro de interferencia. Si cerramos la otra rendija, tampoco. Solamente cuando tenemos las dos rendijas abiertas se produce el espectro de interferencia. ¿Qué diferencia tenemos entre estas dos cosas? Que en el lado izquierdo tenemos certeza de que todos los fotones cruzan por acá. O por acá, en este otro caso. Mientras que en el lado derecho, la interferencia se produce únicamente si no sabemos por qué lugar pasó. La parte interesante de esto es, si nosotros supiéramos por dónde cruzó, desaparece el espectro de interferencia. Y déjenme presentarles un experimento de esto. Hay un tipo de cristales, se les conoce como cristales de beta-borato, en los cuales uno puede lanzar un fotón de cierta frecuencia y a partir de ese fotón se producen dos fotones. Este cristal lo absorbe y produce dos fotones de la mitad de la frecuencia, de la mitad de la energía. Entonces, este experimento se podría utilizar, por ejemplo, para
aprovechar y generar en cada una de las rendijas, cualquier fotón que atraviese la rendija de arriba va a generar dos fotones mostrados aquí en azul, y cualquiera que atraviese la rendija de abajo va a generar dos fotones mostrados aquí en rojo. ¿Qué resulta cuando hacemos este experimento? Pues resulta que en la pantalla, cuando detectamos estos fotones, no se presenta ningún espectro de interferencia. La razón, porque bueno, el fotón que se generó aquí no es el mismo que el que se generó acá. Como son diferentes fotones, entonces no interfieren. Los fotones solo interfieren cuando interfieren consigo mismos, aparentemente. Pero ¿qué sucede ahora si modificamos un poco el arreglo experimental y de este lado derecho ponemos unos espejos y ponemos un divisor de haz? Un divisor de haz lo que hace es que cualquier haz de luz que incida sobre él lo va a dividir en dos partes, una parte que se transmite y una parte que se refleje. Y pensemos en que este divisor de haz justamente divide este haz en la mitad, se va para arriba y la mitad se va para abajo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que un fotón que pasa por la rendija de arriba viaja para acá, llega aquí al divisor de haz y puede irse al A o puede irse al B. La mitad de las veces se irá al detector en A y la mitad de las veces irá a un detector en B. Los rojos también. Un fotón que viaje por acá podrá ir al detector en A o al detector en B a través de un reflejo. La mitad de las veces llegará a A y la mitad de las veces llegará a B. De esta manera, entonces, los fotones que detectamos en A no sabemos por cuál rendija pasaron, tampoco los que detectamos en B. ¿Qué sucede cuando decimos, ok, detecté un fotón en A, dime dónde cayó? Y hacemos eso con todos los fotones que detectemos en A. Pues resulta que cada uno de sus parejas presenta un fenómeno de interferencia complementario. Es decir, todos los que detectemos, por ejemplo, en el detector en A, tendrán una pareja que forma el espectro de interferencia azul, y todos los que detectemos en B tendrán una pareja que forman el espectro en rosa. Entonces, en ese sentido, noten cómo primero comenzamos con un experimento que permitía distinguir entre las dos rendijas, permitía definir por cuál rendija pasó, y a través de este arreglo experimental borramos esa información, nos quitamos de encima la posibilidad de saber de por cuál rendija pasaron los fotones que llegaron a. Si tomamos eso en cuenta, se vuelve a producir el fenómeno de interferencia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo con esto es, si sabemos por dónde se fue, no hay interferencia. Pero si sabemos por dónde, perdón, si sabemos por dónde se fue, no hay interferencia. Y si sí sabemos, y si no sabemos qué rendija tomó, entonces se presenta un fenómeno de interferencia. A este experimento, si lo quieren buscar en algún momento, se le conoce como el borrador cuántico. Hay otros experimentos similares, por ejemplo, este es un interferómetro. En este caso podríamos pensar o considerar esto, este es un divisor de haz, igualmente divide la mitad de las veces los fotones pasan, la mitad de las veces se reflejan, y aquí tenemos otro divisor de haz. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Si nosotros lanzamos un fotón, la mitad de las veces tomará un camino y la otra mitad el otro camino. Cuando llega aquí, por ejemplo, el fotón de arriba, la mitad de esa mitad de veces llegará a A y la otra mitad llegará a B. Entonces, 25% y 25% respectivamente. A su vez, si un fotón tomó el segundo camino, la mitad de las veces atravesará A y llegará a A, y la mitad de las veces llegará a B. Entonces, como consecuencia de esto, la idea clásica de cómo funcionan las partículas nos diría que la mitad de las veces deberíamos de detectarlo en A y la otra mitad en B. Por otro lado, ¿qué sucede cuando hacemos esto de forma ondulatoria, pensando en que la luz está hecha de ondas? Resulta que este arreglo produce una interferencia constructiva que hace que siempre toda la luz que entra por aquí salga por A y nada se vaya hacia B. ¿Qué ocurre o cómo es que reconciliamos esto con la mecánica cuántica? ¿O cómo es que lo abordamos desde el punto de vista de la mecánica cuántica? Número uno,
La solución clásica no es la adecuada. La solución ondulatoria es la que permite hacer predicciones. Y en ese sentido, significa en mecánica cuántica que todo lo que entre por aquí va a terminar siempre saliendo por A. Pero no sabemos en realidad qué ocurrió en medio. La solución ondulatoria nos permite decir o nos permite hacer esta predicción, pero no significa que en medio se haya vuelto una onda. No sabemos qué pasó. Esa es finalmente la manera en la que abordamos este tipo de problemas. Y pues bueno, nada más para terminar un poco la historia, hablamos ahorita de fotones. Entonces, Einstein demostró que la solución que propone es que las ondas están hechas de partículas con una energía en cierto momento. Después apareció de Broglie, que hizo la propuesta al revés. ¿Qué pasa si tenemos partículas que nosotros decimos, estas sí son partículas, y les asociamos a esas partículas funciones de onda? Entonces, esas partículas deberían de poder interferir, deberían de presentar todos los fenómenos que nosotros vemos en las ondas. Y efectivamente así fue. Aquí tenemos, los primeros que lo demostraron fueron Davidson y Germer, demostrando que efectivamente los electrones interfieren, presentan un fenómeno de interferencia. Y este es un ejemplo realizado en 1974 de cómo se presenta un fenómeno de interferencia para una doble rendija, pero esta vez utilizando electrones. Entonces, los electrones que creíamos que eran partículas también son ondas. Los protones que creíamos que son partículas también son ondas. Las pelotas de fútbol también son ondas. Esta idea entonces la aprovechó Schrödinger diciendo, pues, dado que la solución ondulatoria funciona bien, pues consideremos entonces que eso es lo único que sabemos de la partícula. Sabemos cuál es su onda. Y propuso a partir de ahí, desarrolló e intuyó eventualmente una ecuación que gobierna la dinámica de las partículas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que representa la función de onda? La función de onda, recuerden, una onda no vive en un punto en el espacio, sino que es algo que parece propagarse en muchas regiones. Entonces, la forma en la que reconcilió eso fue diciendo, pues bueno, una onda no es otra cosa más que una superposición de muchas posiciones, pero lo llevó más allá. Si seguimos con esta idea de la teoría, una onda es una superposición de muchas energías, así que las partículas no tienen una sola energía, pueden tener varias. Es una superposición. Pueden tener muchos momentos, pueden tener muchos spines, o citando a su famoso experimento hipotético, puede estar en una combinación de gato vivo y gato muerto. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a obtener o qué es lo que vamos a observar cuando hagamos el experimento? Pues bueno, en algún momento tenemos que poner una pantalla para saber en qué estado se encuentra la partícula. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando está en una superposición de posiciones, ponemos una pantalla y resulta que solo está en una posición. Cuando hacemos la medición, no está en todos lados, sino solo en un lugar. Cuando hacemos la medición con el gato vivo o gato muerto, lo que hacemos es abrir la caja para poder ver qué hay, y solo hasta ese momento es que la función de onda toma alguna de las dos posibilidades. ¿Cómo se interpreta eso? La verdad no sé, pero veamos un poco la gente cómo lo ha propuesto. La interpretación quizá más habitual es la que se llama la interpretación de Copenhague, que básicamente dice, resuelve todo como si fueran ondas, pero en realidad no sabemos qué pasó en medio. Y cuando lo midas, va a estar en un solo lugar. Básicamente, no dice nada, no dice que haya un colapso ni nada parecido. De hecho, se le llama un colapso epistemológico porque realmente nunca se dice en esta interpretación que las partículas sean ondas. Solo resuelve de esta manera y lo que mides va a coincidir, cuando tengas muchas partículas, va a coincidir con lo que predices teóricamente. Y nada más.
Es básicamente una interpretación que actualmente se le conoce como calla y calcula. Calculemos y las cosas van a salir bien. ¿Por qué se produjo así? ¿Quién sabe? No es el objetivo de la mecánica cuántica en este caso. Hay otra interpretación que se conoce como interpretación de muchos mundos. ¿Se acuerdan de que había diferentes lugares en donde podía eventualmente detectarse el fotón? Pues lo que dice esta interpretación es, en realidad todas ellas se presentan, pero cada una de ellas ocurre en un mundo paralelo. Solo imagínense cuántos mundos paralelos hay si cada rato está haciéndose esto con cada fotón que aterriza en cada lugar. Muchísimo, simplemente eh, es una manera de interpretarlo, pero también se ve como algo complicadísimo. Otra de ellas es asumir que en realidad los fotones o las partículas siempre fueron partículas, es decir, tienen posición y velocidad definida, pero que hay una onda que depende del arreglo experimental que guía la dirección en la que se mueven esas partículas. Y aunque tiene resultados exitosos, también tiene un montón de paradojas que no se han podido o no se pueden resolver a través de esta expresión. Una más para evitar evitar algunos efectos extraños es esta que se conoce como la teoría del colapso objetivo, la interpretación del colapso objetivo. En esta lo que supone es que las partículas sí son ondas y algo espontáneamente hace que esas ondas de repente ocupen un espacio muy pequeño en el espacio. Entonces, de vez en cuando ocurren esas cosas y no necesita que nadie intervenga. Las pantallas, en este caso, en el experimento de Young, lo único que hacen es que sea más probable que la función colapse y por eso es que las vemos más seguido ahí. Pero esto es un fenómeno que se presenta frecuentemente. Otra vez es otro tipo de teorías que tampoco es suficientemente, digo, no abarca todas las posibilidades que podríamos eventualmente encontrarnos. Tenemos uno muy interesante que últimamente no se suele hablar mucho de él, que es el colapso por conciencia, que dice, si nosotros sabemos por dónde pasó, pasa un resultado, y si no sabemos por dónde pasó, entonces pasa otra cosa. Y eventualmente el origen de este meme que me parece bastante gracioso. Y hay uno último que se conoce como, bueno, hay más de hecho, pero uno tal vez ha llamado la atención últimamente es el superdeterminismo, que básicamente dice, en realidad, eh, todas las cosas que pueden suceder ya estaban predestinadas. Incluso nosotros ahorita, yo dándoles esta presentación, ya estaba predestinada en el universo y ya estaba predestinado que alguien en algún momento llamado Thomas Young iba a hacer la doble rendija y iban a pasar ciertas cosas. Y si hacemos eso, curiosamente salen cosas bastante consistentes dentro de mecánica cuántica. Pero bueno, por supuesto, es una interpretación que no nos agrada porque nos gusta ser libres, ¿no? No nos gusta sentir que ya nuestro universo ya está predeterminado. ¿Cuál es la correcta? No sabemos. No tenemos la menor idea. Y no hay ningún experimento que nos permita decidir si una es correcta o no. Y en ese sentido, pues todavía estamos esperando, ojalá, que haya alguna manera de determinar y de saber qué ocurrió en medio. Vale la pena mencionar que los científicos tampoco se ponen de acuerdo. La mayoría, de hecho, no sigue una sola interpretación e incluso aún si siguen una sola interpretación, suelen decir que no están confidentes con esa interpretación. Entonces, si alguien les pregunta qué está pasando en medio, no sabemos. Por último, ya nada más para no dejar de lado esto, me gustaría nada más mencionar aplicaciones que nosotros tenemos esta dualidad de una partícula. Tenemos, por ejemplo, el microscopio electrónico. Resulta que las longitudes de onda de las ondas de electrones son pequeñitas, mucho más pequeñas que las de la luz, y eso hace que podamos hacer microscopios que ven cosas más chicas. Entonces, por ejemplo, es una imagen de un virus T4 que infecta la Escherichia coli. Y bueno, es algo que jamás se puede ver con un microscopio óptico porque
trabaja en otras longitudes de onda. La superposición últimamente es algo que también es la base del cómputo cuántico y siempre bajo la idea de que nosotros podemos modificar el comportamiento de la función de onda mientras no la observemos. Y una vez que la observemos, tomará alguna decisión. Nos dará un cero o nos dará un uno. Y el otro, uno que también es bastante interesante, es la criptografía cuántica, en el que dos personajes, Alice y Bob, se quieren comunicar y no quieren que otra persona que se llama Eve los logre escuchar. Y resulta que en este caso, si esta persona se pone a escuchar, hace que la función de onda colapse o que tome un valor específico, lo cual da entonces resultados diferentes a cuando no escucha. Y es una manera entonces en que Alice y Bob se pueden dar cuenta si alguien está escuchando o no en su conversación. Y pues bueno, es parte de lo que quería explicarles hoy. Y pues en general, las conclusiones de esto con las que quisiera que se fueran a casa es: la luz es una onda y también está hecha de partículas. Y todas las predicciones que nosotros hacemos se basan en el comportamiento como onda, pero siempre que las observamos vemos partículas. Fuera de ello, no sabemos bien qué pasa y todavía queremos saberlo. Wow, qué padre. Muchas gracias, Carlos. Estuvo padrísima. Yo estoy emocionadísima con todo lo que acabas de contarnos. Eh, es un tema quizás de pronto como de los básicos de la mecánica cuántica, pero cuando algo lo explica de una manera tan apasionada y tan clara como lo acabas de hacer tú, pues de pronto te vuelves a entusiasmar y dices, ah, con razón estudié esto, ¿no? Sobre Entonces, todo eso es un punto que la gente ha dejado de lado. O sea, la gente exacto. ya dice, ok, ya hago cosas más avanzadas de mecánica cuántica. No, hay un montón de cosas en las bases que todavía no entendemos y están bien interesantes. Sí, exacto. Ah, pues muchas gracias, Carlos. Mira, también aquí en el chat tenemos algunas preguntas también bastante interesantes. Y pues primero me gustaría leer la pregunta y comentario de Homero Hernández. Muchas gracias. Dice, buenas noches, escribo desde mi estancia en Europa. Muchas gracias, doctor, por tan interesante charla. Me gustaría preguntar, esta famosa ecuación del amor, ¿eso sí es cuántica o no? ¿En qué medida es cuántico? Creo que ahora sí me agarraron en curva. No estoy muy seguro cuál es la ecuación del amor. Eh, Imagino que nos referimos a la ecuación de Dirac. Ah, la ecuación de Dirac. Sí, Pero si es la ecuación de Dirac, pues sí sería cuántica, yo me atrevería a decir. Digo, es ¿por cuántica qué al menos sabes? a como conocemos la teoría, pero no estoy seguro qué es. Mira, la pregunta es que, digo yo por cómo alcanzo a comprenderlo, si no ya también en el chat nos estará diciendo Homero, es que es el entrelazamiento cuántico, ¿no? Ah, ok. Una, una relación bien romántica de que pues, Ya entiendo. partículas se Ya conectan y entiendo. entre más lejanos estemos, pues aún así vamos a estar conectados, ¿no? Entonces, creo que Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, ciertamente no me quise meter en este tema del entrelazamiento cuántico. Entiendo yo que será una de las pláticas de las que se hablará próximamente. Aquí particularmente puse un ejemplo de entrelazamiento. Justamente cuando decimos que un fotón que incide sobre este cristal genera dos fotones hermanos, en realidad estos dos fotones están relacionados porque provienen del mismo origen y del mismo fotón padre, digamos. Y entonces, en ese sentido, midiendo las propiedades de uno, podemos saber ciertas propiedades del otro fotón. Aquí, por ejemplo, justo lo utilicé para poder determinar por cuál rendija pasó y particularmente para borrar esa información de por cuál rendija pasó. Entonces, ciertamente es un problema sumamente interesante, un problema en el que Einstein no creyó, por cierto. Einstein dijo, esto no puede ser, no puede ser posible que esas dos partículas se comuniquen, porque eventualmente este detector lo podríamos poner al otro lado de la galaxia, digo, si se pudiera, y debería de brindarnos exactamente la misma información.
Y entonces la pregunta sería, ¿cómo es que las partículas que estaban aquí sabían que íbamos a aplicar el borrador cuántico? ¿Cómo se enteran de que iba a suceder eso en el futuro? No tiene sentido, pero sí ocurre así. Si eventualmente las medimos, sí, se separan de esa forma y no importa si lo hacemos ahorita mismo en el experimento o lo hacemos o llevamos estas ondas y las detectamos cuando pasen por la órbita de Júpiter o después. De todas formas, sí ocurre lo mismo, como si se tuviera esta preinformación dada. Entonces, para Einstein eso significa que viola la causalidad. Resulta eventualmente que, aunque esto sucede, este tipo de experimentos donde se usa entrelazamiento, al menos hasta la fecha, no permite que nosotros nos comuniquemos más rápido que la velocidad de la luz. Pero bueno, seguro de eso les hablarán con mucho más detalle en alguna otra plática. Excelente, muchas gracias, Carlos. Ya por acá también me confirmó Homero, que precisamente era lo que se estaba refiriendo. Y vamos a avanzar a la siguiente pregunta, que es por parte de Sebastián Sala, que nos dice, ¿con quién me puedo quejar en el caso del superdeterminismo? Es una muy buena pregunta. Hay gente partidaria, digo, tal cual, digo, hay que buscar un poco las referencias al respecto, pero es interesante. La primera persona en realidad que propuso el superdeterminismo fue Bell, que por ahí lo pueden escuchar dentro del contexto de mecánica cuántica como la desigualdad de Bell, y que justamente tiene que ver con estas ideas de entrelazamiento cuántico. Y lo que él mencionaba es que su desigualdad o su teorema únicamente funciona si las partículas no tenían conocimiento previo, pero eventualmente si se tiene un conocimiento total de todo lo que ocurre, entonces se puede eventualmente darle la vuelta al teorema de Bell y el superdeterminismo entonces sería la solución a ello. El pago a consecuencia es, pues bueno, entonces todo está determinado, no hay absolutamente nada que podamos hacer porque ya está totalmente decidido todo. Vamos, si lo ponemos en el contexto de superdeterminismo, lo que les dije hace un momento, significaría esta partícula está, este fotón brilla en este lugar. ¿Por qué? Porque ya sabía que íbamos a hacer esto. Entonces, ciertamente, si ya todo está súper determinado, todo está, no hay absolutamente ninguna contradicción, no hay ninguna cosa rara. O sea, como que mitad y mitad, ¿no? A nivel microscópico está buenísimo porque de que salen, salen las cosas, pero a nivel macroscópico, como sistemas tipo nosotros, sí está como muy creepy. Ahí no nos gusta, por supuesto, pero la gente que hace diagramas de superdeterminismo comienza en el diagrama en el Big Bang. El Big Bang comenzó el superdeterminismo. Desde el Big Bang está todo determinado. Sí, exacto. Y justo creo que de ahí también va de la mano con la pregunta de Homero, Ajá, del entrelazamiento cuántico y ya de ahí un montón de cosas que sí suenan loquísimas, pero con certeza pues también son cosas que estaremos platicando a continuación en otras charlas, ¿vale? Entonces, sí. para que ya podamos ir cerrando con este panel, pues me gustaría agregar la pregunta y comentario de Ahmed Contreras, que dice, ahora creo que tenemos muy claro la naturaleza de la cuantificación de la energía, pero antes de eso, ¿qué implicaciones filosóficas tenía que se considerara la luz como algo continuo? A nivel filosófico, yo diría que no diría que tenía una consecuencia demasiado, digamos, fundamental tal vez. Yo diría que realmente la consecuencia filosófica viene de esto, el hecho de que nosotros tengamos que la luz tiene ese comportamiento dual, tanto onda como partícula, y que eventualmente interpretemos el comportamiento ondulatorio como una superposición, hace que de inmediato nos preguntemos el por qué las cosas parecen estar en diferentes posiciones, en diferentes momentos, por qué
eventualmente porque realmente nosotros parecíamos ver que las cosas están en un solo lugar en el espacio, pero realmente no lo están. Todo esto en realidad la teoría cuántica trata de reconciliarlo, pero eventualmente siempre terminamos cayendo en alguna interpretación y quizá la interpretación que estaría más relevante desde el punto de vista filosófico es si esta fuera cierta. Si eventualmente existiera algo más totalmente externo al universo, en este caso la conciencia, que es la que hace que sucedan las cosas. Vamos, uno se preguntaría, por ejemplo, en este experimento, hacemos el experimento una vez y notamos que brilló acá. Pongamos ahora una pregunta diferente. Si no hubiera puesto la pantalla aquí, ¿el fotón habría llegado acá o no? Entonces, ¿fue la acción de poner la pantalla la que hizo que el fotón llegara o no? Y en ese sentido, vamos, si esto fuera cierto, por supuesto, tiene consecuencias filosóficas tremendas. Por el único detalle, bueno, lo único que sí es importante tal vez mencionar es que a los científicos no nos gusta esta idea de que las cosas sucedan espontáneamente. Entonces nos gustan más las ideas de que, vamos, la conciencia es también algo que simplemente está trabajando en nuestro cerebro, algo parecido, por ejemplo, a lo que ahora es una IA, podríamos decir, en donde actuamos de cierta manera, dada tal vez unas reglas matemáticas, etcétera, y no hay nada, digamos, como llamado conciencia que haga que las cosas sucedan o no sucedan. Pero no sé, eventualmente ahí está algo que, en mi opinión, vale mucho la pena pensar, repensar en las consecuencias de ello, ¿no? Por ello, digo, tal vez por ello la gracia de este meme, ¿no? Si vemos, pasa algo. Si no vemos, no pasa. Si ponemos la pantalla, pasa algo. Si no la ponemos, no pasa. ¿O si pasa? Volvemos a lo mismo de siempre. Si cae un árbol, si vemos que un árbol está tirado, ¿cayó porque lo fuimos a ver que se cayó? ¿O ya estaba caído desde antes? Digo, esa es la idea finalmente del gato de Schrödinger también. Exacto. Wow, qué padre, qué padre. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por principalmente estar con nosotras en este viaje cuántico, por compartirnos un poco de tu conocimiento y de tu tiempo, ¿no? Finalmente, ya ahora sí, como cierre definitivo de esta ponencia, me gusta la idea de preguntarte y por parte de Scarlett nos dice con qué interpretaciones de la mecánica cuántica está de acuerdo y por qué. Trato de no dejar ninguna carga. Realmente diría yo que la interpretación en este sentido no la resuelve la mecánica cuántica, definitivamente. Las predicciones que hace sí suceden en el experimento, pero la interpretación en este sentido, eh, digamos, no, no tenemos ningún elemento para poder decir esta es la buena, esta es la mala. Definitivamente no me gusta que todo esté predestinado y creo que a nadie le gusta. Por algo, aquí mismo lo ven, el superdeterminismo es el que es el menos favorito de toda la gente, pero igualmente la gente, hay muchas personas, muchos científicos que incluso no toman ninguna interpretación. Y quizá en ese sentido me gustaría más esa propuesta, porque si nos quedamos con una interpretación y pensamos que esa es la buena, dejamos de explorar. Y me parece que es más interesante bueno, propongamos algo, intentemos ver si hay una manera de llevar esto al experimento y de poder discernir cuál sí y cuál no. Y no sé, esa es mi política personal, entonces quizás se parece un tanto a esta, de para hacer cálculos lo hacemos como si fueran ondas, pero sabiendo que no sabemos realmente qué sucede en medio.
Muy bien, excelente. Pues creo que este último comentario tuyo, Carlos, es una invitación para todas y todos en este panel para que pues hagamos ciencia, ¿no? Y que creemos nuestra propia interpretación, que podamos tener una propia concepción de lo que es la mecánica cuántica y sobre todo que tengamos la disposición de seguir aprendiendo. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por la organización. Me da mucho gusto. Muchas Gracias, gracias, Carlos, Carlos. gracias. Muchas gracias a todas y todos los presentes. Como última indicación, por favor.